Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a INI, al Plan Agropecuario, por invitarme a participar de esta actividad. La verdad es que es un gusto ver, por un lado, a científicos de aquí de Uruguay y de la región, y por otro lado ver las experiencias de productores que están validando que es posible producir la misma cantidad de carne agregando un rubro adicional. En agronomía muchas veces se habla de agregarle un segundo piso a los campos, y esto es casi literalmente un segundo piso, ¿no? La verdad es que estoy muy feliz de haber venido. Creo que además en este siglo estamos presenciando algunos cambios que llevan a pensar que esto es algo que realmente va a tener un impacto cada vez más grande en el largo plazo. En un mundo que está clamando por tener más bosques, creo que es un hecho que Uruguay va a seguir teniendo más bosques, va a tener que seguir produciendo carne, tal vez cediendo algunas hectáreas más, y por otro lado, es un mundo en el que está pasando eso tan asombroso de que China se enamora de la carne de vacuna y al mismo tiempo tiene un problema sanitario que es el mayor de la historia que hayamos visto en su carne original, la carne de cerdo, y por lo tanto tenemos ahí un periodo que los veterinarios dicen que no va a ser menos de 2 o 3 años y que no se sabe cuánto puede durar antes de que China restablezca su producción. O sea que hay señales sumamente fuertes, tanto para la carne como para la madera. En el caso de la madera, a nivel mundial vemos cómo se están sustituyendo envases de plástico por envases de papel o de celulosa, y cómo se está empezando una batalla sistemática por luchar contra los derivados del petróleo, típicamente contra los plásticos. Justo ayer vino un músico de rock a Montevideo y salió por la playa y sacó fotos de todos los plásticos que había tirado y nos dejó en una posición bien incómoda, pero es algo que nos van a seguir haciendo y que se va a seguir haciendo en todo el mundo. Y eso, en parte, lo que significa es, eso hay que sustituirlo con algo, y eso en muchos casos es celulosa. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que la celulosa es un rubro de primera magnitud en esa reconversión global que hay a tratar de hacer todo más sustentable. Y el packaging de productos, o sea, algo que en el mundo va a seguir creciendo, más allá de las batallas comerciales, es el comercio. El packaging se va a hacer cada vez más con papel o celulosa y cada vez menos con plástico. Entonces, yo escuchaba a Gamarra decir, bueno, pero ¿y dentro de 10, 12 años qué puede pasar? Y bueno, ahora Dutra dice, no, vos plantás y al año ya te lo quieren comprar, ¿no? Es una situación que creo es novedosa y que me da la impresión que va a trascender los límites de lejanía que Gamarra plantaba bien al principio. Entonces, la sinergia de ganadería y silvopastoreo y forestación, ya sea tratando de pastorear lo más posible los montes compactos, o ya sea haciendo propiamente un diseño intencional de silvopastoreo, da la impresión que tienen una perspectiva sumamente importante hacia adelante. Y yo diría más, yo creo que Uruguay tiene que ser muy enfático en diferenciarse de los países vecinos, porque Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia hacen ganadería sacando bosques y sacando bosques silvestres. Y yo creo que si pensamos en términos forestales, ¿no? Si plantamos algo hoy, es algo que se va a cosechar en 2030. Yo dudo que vaya a Europa a estar comprando carne que provenga de un lugar donde se taló selva y se quemó selva. Si tuviese que apostar, diría que esa carne va a ser prohibida y que Bolsonaro protestará de que es una barrera no arancelaria, pero no creo que si sigue esa lógica de quemar, talar y sacar selva, esa carne a Europa puede entrar. Y si Europa no la deja entrar, no me extrañaría nada que otros mercados, con el paso de los
los años dijeron, no, carne que provenga de zonas donde se taló selva, área silvestre de bosque, no se va a permitir. Y Uruguay es lo contrario, Uruguay ha ganado monte natural, un poco por la caída de la población ovina, y Uruguay está ganando en bosques. Entonces, esa diferenciación creo que para Uruguay es fundamental. Que no digan, bueno, la carne del Mercosur viene toda de quemar selva, ¿no? En algunos lugares vendrá de quemar selva, en otros viene de seguir produciendo carne y agregando árboles que complementan la captura de carbono que hacen las praderas con una captura de carbono que hacen los árboles. Eso me parece que como carta de presentación futura va a ser fundamental. Entonces, como a todos les pasó, me convocaron a esto hace muchos meses y no tenía claro que lo mío era el cierre. A mí lo que me parecía importante contribuir desde afuera a una especie de agenda, decir, bueno, esto hay que ponerse a investigarlo lo más rápido posible en las múltiples aristas que esto tiene, porque de repente no es lo mismo la mezcla de forrajeras que haríamos en una pradera convencional que va a recibir el sol que tiene que recibir, que la mezcla que tenemos que hacer para hacer una pradera en un lugar que va a recibir una semisombra. Entonces, de ahí en adelante creo que se abren un montón de perspectivas sobre qué investigar, y esto es un mero humilde intento de ayudar a construir una agenda que permita que los Dutra y los García Pintos y todos los que se les sumen vayan contando, además de con la información que ellos recaban, con información académica que crezca lo más rápido posible. Pero bueno, recién veía el listado que hizo Dutra y el mío va a quedar muy chiquito, me parece buenísimo. Por ejemplo, silvopastoreo Boisén, es la primera vez que escucho y es otra cosa que me parece tal vez el comienzo de algo tremendamente estimulante. Entonces, es claro que hay sinergias, ya se dijo acá, pero me parece que está bueno como hacer una agenda, hacer un mapa de cómo potenciar estas agendas, el confort térmico, menos calor en verano, menos frío y viento en invierno, la mejor calidad de pastura. Yo me acuerdo que de las primeras clases que salí, cuando hice cuarto de facultad en Paysandú con Papá Temillot, que es de los profesores que más me marcaron, me decía, se tendrían que plantar muchos más árboles caducos y te llevaba a caminar en invierno abajo de los árboles donde había plantas, creo que eran unos álamos, y veías unas pasturas que tenían muchísima más calidad que la que había en el resto del potrero, ¿no? Y bueno, papá era un gran defensor de la mejor calidad de los pastos abajo de los árboles por la protección que hacían, justamente por la protección que hacían en verano y esa situación de árboles caducos que permitían que entrara el sol en invierno. Entonces, es una mejor calidad de pasturas y evidentemente es un mejor aprovechamiento del suelo. Eso en términos ganaderos, es decir, puedo hacer ganadería, no sacrifico producción y agrego un rubro que cada 10, 12 años, ¡pac!, es la caja grande, como se decía acá, ¿no? Tiene que haber sinergias para los árboles, la obvia y la que ya se ha mencionado mucho es la prevención de incendios, pero si yo pongo ahí leguminosas, ¿no será que me genera una sinergia? Y los propios animales, con la bosta, con el orín, no generan una sinergia. Son cosas que yo me pregunto sin haber hecho forestal, simplemente como algo de sentido común. Pero bueno, a título de anécdota, estuve en Lanas Trinidad hace 2 días y en el manejo de afluentes que hacen, tienen toda una serie de lagunas, con el agua de esas lagunas riegan unos montes, en esos montes tienen ganado, son montes no muy compactos, los montes los cosechan a los 7 años, con la leña de los montes la usan para la fábrica textil, entonces bueno, creo que en definitiva lo que tenemos es un gran ejercicio de trabajar sobre las distintas sinergias que se pueden lograr con distintas cosas, ¿no? Entonces, bueno, sinergia para los vacunos, sinergia para los árboles, sinergia para el productor que tiene ingresos
adicionales que son de corto plazo en el ritmo ganadero, de mediano plazo si quiere vender el monte antes de estar a la cosecha, o de largo plazo. Estabilidad, porque nosotros ni nos enteramos, pero el precio de la celulosa ha venido bajando, la guerra comercial, el freno un poco de la economía de China. No nos enteramos mucho, la carne sube, es decir, son dos precios que es distinto de cuando uno es agrícola ganadero y de repente viene un derrumbe de granos y de carne a la vez y entonces se deprime todo, ¿no? Acá son variables que no van demasiado correlacionadas, entonces, o no van correlacionadas, entonces en el esquema de estabilidad financiera son sumamente importantes. Eventualmente, una cosa que me llamó la atención durante las jornadas es que no hablamos del tema de la miel, pero muchos productores de miel dicen, bueno, la miel en zonas forestales tiene muy pocos residuos y bueno, capaz que ahí creo que también tenemos que hacer una cultura de los polinizadores y de generar más miel y mejores praderas y una sinergia por ahí también. Y además, bueno, en definitiva es piques, postes, madera para instalaciones, leña eventualmente. Entonces, bueno, yo me pregunto si habrá camino para explorar cómo es el comportamiento según carga, cómo es el efecto de la suplementación en un sistema de silvopastoreo respecto a un sistema convencional, o cómo es la suplementación en los bosques donde justamente hay poco forraje. ¿Qué pasa si se pone el ganado ahí, si el suplementar es distinto en su estrategia y en su impacto? ¿Qué es mejor, la cría, la recría? ¿Hay diferencias entre razas? ¿Hay razas que se adaptan mejor o peor? Y lo mismo a la hora de definir. Se hablaba acá hoy de mañana de que se ha estudiado el Olcus, la Festuca, el Dactylis creo que era, que anda bien el Paspalum, pero que tiene un hábito mucho más rastrero del habitual. ¿Qué pasa con las leguminosas? ¿No? ¿Y qué pasa con las mezclas? Y bueno, ¿qué pasa con el diseño de pastoreos racionales con alambrado eléctrico que faciliten el uso de esas zonas de exclusión o que se usen en general? Creo que dentro de esta lógica de cambio climático y de optimizar la captura de carbono a través de métodos de pastoreo, sean Boisén o sean otros esquemas similares, el pastoreo racional es algo que va a seguir en crecimiento. Es posible, cómo es el rendimiento de colmenas y producción de miel, y es posible la certificación de residuos, de libre de residuos en este tipo de sistemas, porque de repente hay que usar glifosato en la implantación, pero después por 10 años no se usa glifosato, y para los productores de miel los residuos de glifosato están siendo un problema muy grave en las zonas agrícolas. Y bueno, y creo que la clave de la investigación de los próximos años va a ser cómo es exactamente el balance de carbono en estos sistemas y cómo hacemos para certificar los productos. Creo que esto es algo que se va a venir. Y bueno, y en los sistemas que son estrictamente silvopastoriles, ¿cuál es el mejor diseño de los montes? ¿Y qué pasa si queremos tener ovinos ahí, ¿no? ¿Cuál es el diseño? Si cambia el diseño en un caso o en otro. Me parece que en general esto es muy pensado para vacunos, pero debería haber diseños para ovinos también. He visto en el centro del país algunos diseños donde se hacen montes de 4 o 5 hectáreas que se usan de parideras y que han mejorado la señalada a través de la forestación en merino fino. Lo otro es, bueno, ¿qué es mejor? Hacer praderas, hacer coberturas, dejar el campo natural. Hay alternativas en términos de silvopastoreo con especies que no sean eucaliptus. Da la impresión que el pino no se adapta, pero o en todo caso hay que cambiar la elección de la variedad de eucaliptus y surgirán variedades de eucaliptus o mejoramientos genéticos que sean pensados estrictamente para esto. Y lo otro que me parece que hay que trabajar son los antagonismos. Evidentemente, sí, hay sinergias, pero también hay una merma en el volumen de forraje producido probablemente. Cómo se deben manejar los restos de podas y de raleos. Hay que dejar las ramas, no hay que dejarlos. ¿Qué optimiza el resultado del sistema? ¿Qué pasa con los problemas sanitarios que se mencionan aquí? Si realmente
hay una mayor incidencia de garrapata o no, que al parecer no es tan claro como por lo menos lo que se suele decir o lo que a uno le llega, que bueno, la forestación es sinérgica con las garrapatas, parece que no lo es tanto. El problema de hongos, el problema emergente de los helechos. ¿Qué pasa con la dinámica de poblaciones animales, ¿no? Los bosques son realmente un refugio para jabalíes, para zorros y para caranchos, como se quejan todos los productores de ovinos. Sí, ¿no? ¿Cómo se controla eso? Que para los ovinos ya es un problema serio y donde los bosques habitualmente son acusados. ¿Cómo se minimizan esos problemas? Entonces, bueno, ¿cómo hay que manejarlos? Para frenar, para minimizar los antagonismos, ¿qué métodos de pastoreo, qué manejo nutricional, qué planificación sanitaria? ¿Qué diferencia tiene respecto a lo que se hace habitualmente? Y bueno, simplemente algunas fotos, eucaliptus, pinos. Es posible hacer otras forestaciones, es posible trabajar con robles, por ejemplo, es posible trabajar con árboles que producen frutos. Hay mucha gente emprendiendo con las nueces pecan, o con un árbol que se llama macadamia, que en Sudáfrica está ganando muchísimo terreno porque son cosas que de repente los chinos empiezan a demandar y se disparan. Es posible hacer algo con nativas, con algarrobo, con lapacho, con maderas duras nativas, que por ser nativas uno presume que están bien adaptadas al ecosistema uruguayo. Creo que en general le damos poca atención a las nativas. Esta es una foto de Brasil. Si uno va por la carretera en Finlandia, ve trigo al lado de bosques, y ve ganadería, ve agricultura, ganadería y bosques casi que a tercios. Y ¿por qué no? Esos rotativos de ovinos con líneas de eucaliptus al costado. Eso es otro esquema. Esto es en Río Grande del Sur, es algo que me pasó José Pedro Pose, que me alentó a participar acá. Y bueno, lo que yo creo que es la clave de mediano plazo es la medición de los gases de efecto invernadero, que son básicamente dióxido de carbono y metano. También está ahí el nitrógeno. Se supone que bosques y pasturas capturan carbono y que los vacunos emiten metano. Pero el balance se supone que en estos sistemas debería ser positivo, deberíamos llegar a medirlo. Supongo que esto no es de un día para el otro, pero es inexorable que esto se va a pedir, y si se logra medir hay que certificar. E inclusive si pensamos de nuevo en los tiempos forestales, si pensamos en un bosque que se va a cosechar en 2030, yo creo que la diplomacia de Uruguay y la diplomacia en el mundo se va a mover a decir, bueno, si la solución para que no el clima no sea un caos sea capturar carbono, ¿cuál es el valor que se paga por el que captura una tonelada de carbono? Creo que eso en un plazo de 10 años va a estar arriba de la mesa y va a ser seguramente un ingreso adicional. Lo otro que se promueve mucho son los cercos vivos, es decir, ¿por qué no en las zonas de alambrados, cuando vamos por la banquina que se ve un alambrado pelado, ¿por qué no se ponen del lado de afuera árboles que son, de nuevo, árboles nativos, es más polinizadores, más aves? Eso en Inglaterra es obligatorio el uso de cercos vivos entre linderos. Y lo otro es que Uruguay debería generalizar los bosques de sombra de abrigo en zonas donde no están. Uruguay debería plantearse que no puede haber un potrero de más de 10 hectáreas que no tenga sombra, una política de estímulo y de difusión, pero es evidente que eso es razonable y tiene que ver con el bienestar animal y con la economía. Finalmente, creo que esto tiene que ser parte de una estrategia nacional de diferenciación basado en cambio climático, que es el tema de la agenda de este siglo hasta nuevo aviso. Y esto
en el marco de una explosión de demanda de Asia, que es la gran oportunidad que tiene Uruguay. Van a haber requerimientos vinculados tanto a cambio climático como a biodiversidad. Creo que hay otro tema que es importante, que es la protección del agua, que es importante para Uruguay y es importante porque la forestación ha sido de alguna manera cuestionada sobre la base de su uso de agua y sobre sus riesgos vinculados al uso de agua, y creo que eso además la forestación lo ha trabajado con mediciones y con certificaciones. Entonces, en definitiva, es posible que en el futuro podamos decir que los sistemas silvopastoriles tienen un diferencial por captura de carbono, diferencial o no. Yo venía bastante embalado con esto y luego de escuchar a Blumetto bajé un poco la expectativa. Y lo mismo decir, bueno, se diseñan de tal manera que preservan la biodiversidad, le permiten a las aves que anidan en la pastura nativa permanecer, pero además le dan lugar para anidar a otras aves, o tal vez simplemente desde el punto de vista de la biodiversidad y de la captura de carbono, realmente medimos y no aportan y hay que diseñarlos para que mitiguen un problema y que resulta inevitable con la intensificación. La verdad que hasta que no midamos, creo que todo lo que digamos es bastante tentativo. Lo que me parece que es claro es que voy a mostrar lo que me parece son las 3 gráficas más importantes a nivel global y que son las gráficas de cabecera. Esa es la de dióxido de carbono, que se ha ido de 300 a 400 y pico partes por millón de los años 60 hasta ahora. Ese es el por qué está todo el esfuerzo por los autos eléctricos y los cuestionamientos a la ganadería, etcétera, etcétera. Esa gráfica tendría que empezar a bajar dentro de 10 años, pero por ahora no muestra ningún síntoma de bajar. Esa es las emisiones de metano, que nadie sabe, es una gráfica más irregular. Lo que se supone que el deshielo de Groenlandia y de zonas periféricas del Polo Norte está llevando a que al derretirse ese hielo, metano que estaba abajo se dispare en la atmósfera, pero ahí están los vacunos y ese trabajo de la FAO de la larga sombra de la ganadería, que pone a la ganadería muy en el banquillo de los acusados, que ha sido rebatido, muy polémico. Pero mientras esa gráfica vaya para arriba, a las vacas las van a cuestionar. Más vale que asumamos que las van a cuestionar y tratar de medir y de defender que, bueno, que compensan secuestrando carbono, a que digamos no es para tanto, no es para tanto, pero con no es para tanto a los que ven esta gráfica no los convencemos. Y la resultante, o por lo menos lo que la mayoría de los meteorólogos dicen, la resultante de estas 2 gráficas es la gráfica de temperatura global, esta es la gráfica más preocupante de todas las que hay en el stock. Y donde no deberíamos pasar el 1,5, pero ya estamos pasando el 1 y venimos muy embalados. Entonces, todos los sistemas de producción, como todas las industrias, como todo lo que hagamos, va a ser visto bajo esta lupa. Y en esto, el silvopastoreo, uno tiene la esperanza de que sea parte de la solución, sea parte de algo que digamos, bueno, nosotros para frenar esto estamos, además de haciendo un pastoreo racional que captura carbono, metiéndole árboles, estamos haciendo todo lo posible por aumentar la cantidad de bosques y aumentar la cantidad de secuestro de carbono en pasturas naturales o sembradas, pero manejando el pastoreo tomando en cuenta esto. Eso me parece que hasta que estas gráficas no se den vuelta y nadie se anima a decir que vayan a darse vuelta en los próximos 10 años, cuanto más suban, más preocupación va a haber y más es la amenaza si agravamos el problema y la oportunidad si demostramos que somos parte de la solución. Fuera de este tema de cambio climático, es claro que estamos ante una situación inédita en el mercado de la carne. Nunca tuvimos una situación así. Y hasta que no aparezca la vacuna de la fiebre de los cerdos, de la fiebre africana de los cerdos, esta situación está para quedarse. Está para quedarse en carne vacuna, está para quedarse en carne ovina. Y como les decía, cuando uno habla de por qué este esfuerzo tan importante en hacer más celulosa, en realidad el factor principal es que todo lo que se hace con plástico se quiere pasar a hacer
con celulosa, desde los pañales hasta los envoltorios de todo lo que se comercia en el mundo. Entonces, es algo que no parece un vaivén, es decir, no es la soja 500 que el día de mañana se va de 500 a 300. Esto parece algo mucho más estructural y bueno, por lo tanto, con un potencial muy importante. Y lo que creo que se va a ir imponiendo es la gente quiere un alimento o un producto que compra que tenga un propósito. El propósito es solucionar los problemas del mundo, que ayude a preservar la biodiversidad y a frenar el cambio climático. Y el hecho de comida con un propósito o el comer con un propósito es cada vez más, el comer es un acto político, el vestirse es cada vez más un acto político, o el tener sillas de madera en vez de tener sillas de plástico también es un acto político. Yo creo que así como vimos que las sillas blancas de plástico lo invadieron todo, gradualmente posiblemente veamos que las sillas de madera vuelven de la misma manera que debería volver la lana sustituyendo el poliéster y así sucesivamente. Ojalá, porque además nos vendría muy bien. Entonces, todos los sistemas tienen que tener objetivos que son productivos, que son ambientales y que son sociales y culturales. Y bueno, y creo que también se mostraron aquí datos de empleo, de las horas empleadas que hay cuando se combinan los dos rubros, que también desde el punto de vista social son importantes. Deberíamos lograr que en la escuela que mencionaba García Pintos, con sistemas que mantengan a la ganadería, vuelva a crecer el número de alumnos. Ese sería un poco el sueño, pero las tres variables van a estar siempre presentes. Y bueno, ese es un poco un esbozo de intento de generar una agenda de investigación, porque en realidad esto no va a ser competitivo si no tiene una investigación fuerte atrás. Pero bueno, por suerte atrás mío viene un investigador como para cerrar esto. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí.